Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Valverde y en este momento les voy a hablar sobre subespacios vectoriales. Tenemos como definición que se dice que H es un subespacio vectorial de V si H es un subconjunto no vacío de V. H es un espacio vectorial junto a las operaciones de suma y a la multiplicación de un escalar definido de V. Para analizar si este conjunto pertenece a un subespacio vectorial, se deben cumplir tres teoremas importantes. El primer teorema, debemos distinguir si este subconjunto no vacío pertenece a un espacio vectorial. Y de ahí hay que cumplir dos cerraduras importantes. Bueno, la primera se dice, si tenemos un vector, como estamos hablando del conjunto H, digamos el vector X que pertenece al conjunto H, y si tenemos otro vector como Y que pertenece al conjunto H, entonces la suma de aquellos vectores va a pertenecer a H. Si se cumple esta cerradura, es un espacio vectorial. Entonces acá tenemos otra cerradura, que si X o un vector que pertenece a H es multiplicado por un escalar, el producto de aquella multiplicación pertenece a aquel conjunto, como el conjunto H. Bueno, aquí tenemos un ejercicio donde vamos a determinar si el conjunto W pertenece a aquel espacio vectorial de V. Dice, determinar si W es un subespacio vectorial o un subconjunto de aquel espacio vectorial. Tenemos V, que es igual a números reales al cuadrado, donde W tenemos este conjunto, tenemos este elemento que es XY, y tenemos esta característica, donde X es igual a 0 y Y que pertenece a cualquier número real. O sea, el valor de Y puede ser cualquier número real. ¿Cómo vamos a realizar para identificar si W, el conjunto W, pertenece al espacio vectorial V? Lo realizamos tomando en cuenta a los dichos teoremas que anunciamos antes, que era la suma entre vectores. La suma entre vectores tiene que pertenecer al conjunto, en vez de decir el conjunto H, sería el conjunto W. Y el otro teorema o cerradura, que es si X o el vector que pertenece a aquel conjunto debe ser multiplicado por el escalar, y aquella multiplicación o el producto de esa multiplicación debe pertenecer al dicho conjunto. Como vamos a realizar el ejercicio, es el conjunto W. Ya dicho esta cerradura, vamos a comenzar a realizar el ejercicio. Ya, el ejercicio nos decía que determinar si que W es un subconjunto de aquel espacio vectorial de V. Como dije, V era igual a números reales al cuadrado, y el conjunto de W tenía como elemento a X y a Y. Entonces vamos a observar si que es un conjunto no vacío, como nos dice ahí, y tomando una conclusión, dice que sí es un conjunto no vacío. ¿Por qué? Porque dice que no es no vacío, porque sí tiene un elemento, que es el elemento XY. Entonces ponemos miremos si el conjunto W es diferente al conjunto vacío, y si es, en efecto sí lo es, porque tenemos un vector nulo. En efecto el conjunto W es o desigual a un conjunto vacío. Así que sería así: conjunto vacío, y pertenece al conjunto W. Ya tenemos el primer punto que nos califica
que este puede ser un subconjunto del subespacio vectorial. Vamos a observar a ver si cumple la segunda o la primera cerradura que indicamos al principio. Miramos si que W es cerrado bajo a la suma. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Digamos, tenemos el elemento X y el elemento Y. Entonces ponemos XY más XY al subíndice 2, subíndice 1. Esta suma tiene que ser y pertenece al conjunto W. ¿Cómo realizamos? Sumando, haciendo la suma de vectores, que es igual. Si prácticamente intercambiamos o reemplazamos X, nos quiere dar X1 por 0 sería 0, y Y1 más, reemplazando la otra sería 0 al cuadrado por Y al cuadrado. ¿Cómo hacemos esta suma? Nos quedaría 0 Y1 más Y2. Este sería el resultado, y sí cumple porque sí pertenece al conjunto W. Sí pertenece, tomando en cuenta sus elementos, reemplazando, ya que X vale 0 y Y es cualquier número real, igual pertenece al conjunto W. Ahora vamos a cumplir, quiere decir que sí cumple, entonces hasta el momento sí es un subconjunto de aquel espacio vectorial. El otro punto sería si aquella multiplicación sería la multiplicación de cuyo escalar pertenece al conjunto W en la cual estamos hablando. Entonces sería, ahora vamos a realizar este ejercicio como lo dije anteriormente. ¿Cómo lo realizamos? Primero vamos a observar los tres teoremas. El primero, hay que identificar si que W es un conjunto no vacío de B. Y aquí lo dice. Si W es un conjunto no vacío de V, esto lo está rectificando. No es un conjunto no vacío porque sí tiene un elemento. Entonces lo comprobamos. No es un conjunto vacío de W. Entonces tenemos factor nulo que pertenece al conjunto W. Entonces hasta el momento nos está dando que sí es un subconjunto vectorial. Ahora vamos a tomar en cuenta el segundo punto, la suma de vectores. En la suma de vectores decía que la suma de aquellos vectores cuyo producto debe pertenecer al conjunto W. Tenemos X1, Y1 más X2, Y2. La suma de estos dos nos da, reemplazando, como dice aquí, que X vale 0 y Y pertenece a cualquier número real, entonces quedaría X1 sería 0 y X2 sería 0. Entonces abajo pondría Y1 y Y2. La suma de estos nos quedaría 0, Y1 más Y2, la cual el resultado de esta suma sí pertenece al conjunto W. Hasta el momento vamos rectificando los dos puntos que nos quiere decir que este conjunto es un subespacio vectorial. Entonces vamos a rectificar con el tercer punto, que dice que la multiplicación del escalar. Tenemos el conjunto X, no es el conjunto, sería el vector XY que pertenece al conjunto W multiplicado por aquel escalar.
ponemos a realizar la multiplicación. Entonces sería, el escalar multiplicamos por x y el escalar multiplicamos por y. Y aquí prácticamente hacemos reemplazar. Como x valía 0, entonces ponemos 0 y y es solo y, porque puede ser cualquier número real. Entonces ponemos el escalar, el alfa 0, nos quedaría alfa 0, y alfa x nos quedaría alfa x. Entonces, como aquí está reemplazado, aquí lo multiplicamos y acá nos da el resultado, que nos queda 0 y alfa y. Y esto de aquí es el producto de la multiplicación y sí pertenece al conjunto W, ya que x vale 0 y y puede ser cualquier número real. Entonces quiere decir que el conjunto W sí es un conjunto que pertenece a un subespacio vectorial. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que nos dice determinar si el conjunto P es un subespacio de V. Tenemos V, números reales al cuadrado, tenemos el conjunto P, aquel elemento que tenemos XY, y tenemos aquella característica que nos quiere decir que X es mayor o igual que 0, como Y es mayor o igual que 0. Vamos a proceder a realizar ese ejercicio. Entonces sería, primero hay que observar sí que es el conjunto P es un conjunto no vacío. Entonces prácticamente veamos si subconjunto es o pertenece a un espacio vectorial. Como nos damos cuenta, observando aquí que X tiene valor 0, entonces y tiene valor 0, esto quiere decir que es un valor nulo, un valor nulo en la que pertenece al conjunto P. Ya, eso tenemos la primera indicación. Hasta el momento nos dice que sí es un subconjunto que pertenece a un subespacio vectorial. Entonces el otro punto sería, vemos en la suma. Observamos, vemos si P es cerrado bajo la suma. ¿Cómo lo vamos a identificar? Ponemos los elementos que encontramos dentro del conjunto, que es X1, Y1, igual que pertenecen al conjunto P. Tenemos X2, Y2, que pertenecen al conjunto P. La suma de ambos, ponemos X, Y1 más X2, Y2, que nos da como resultado sería X1 más X2, Y1 más Y2. Esto quiere decir que sí cumple dicha cerradura en aquel conjunto. Ya, nos falta analizar la segunda cerradura, que es la multiplicación del escalar. Observamos si el conjunto P es cerrado bajo el producto por un escalar. Ponemos el vector que encontramos en el conjunto, que es XY, que pertenece a P, con el escalar a multiplicar. A este escalar le vamos a dar un valor, sería menos 1. Entonces vamos a realizar la multiplicación. Nos quedaría, le vamos a dar un valor a X, a 2, y un valor a Y, que va a ser 7, multiplicado por el menos 1, que es el escalar. Entonces nos quedaría menos 2, menos 7.
aquí tenemos que observar algo importante. Tenemos un -2 y un -7. ¿Y qué nos quiere decir en nuestro conjunto? Que el valor de x tiene que ser mayor o igual que 0. O el elemento y tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces no está cumpliendo con dicho teorema de aquel conjunto. Entonces esto no pertenece al conjunto P. Ya de aquí nos está rectificando que este conjunto no pertenece al subespacio de V. Entonces esto prácticamente nos quiere decir que este conjunto prácticamente no se comprende con aquel vector. Entonces cuya conclusión vamos a dar de que el subespacio son muy importantes, ya que son espacios completos dentro de otro espacio, o prácticamente quiere decir que son combinaciones lineales de vectores dentro de un subespacio. Gracias.